Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar acerca de las funcionalidades más importantes agregadas recientemente en la herramienta Service Desk Plus. Recuerden que en el costado derecho tenemos el panel de preguntas y respuestas y adicionalmente el panel de chat. Pueden usar cualquiera de los dos para ir dejando sus preguntas durante todo el proceso del webinar y vamos a destinar al final de la transmisión unos 10 minutos para contestar todas esas preguntas. Mi nombre es Andrés Mendoza y trabajo para el equipo de Manage en Latinoamérica. En los últimos 10 años he tenido la oportunidad de participar en diferentes procesos de implementación y evaluación de herramientas de gestión, monitoreo de infraestructura, gestión de seguridad de la información y, por supuesto, con herramientas de Helpdesk y Service Desk, teniendo la posibilidad de discutir con empresas de diferentes industrias como el área financiera, de servicios, de salud, educación, retail, en todos los segmentos, desde una pequeña empresa hasta una gran corporación internacional, acerca de las buenas prácticas a la hora de poner en marcha una herramienta alineada a las buenas prácticas de ITIL, que muchas veces han decidido empezar desde cero, optimizando y mejorando sus procesos internos y han requerido de un asesoramiento para lograr dicho objetivo. El día de hoy vamos a discutir acerca de las nuevas funcionalidades liberadas en las últimas versiones de Service Desk Plus desde su lanzamiento de la versión 9200 en enero de este año hasta la última build disponible hace un par de semanas. Nos encantaría que todos nuestros clientes usen estas funcionalidades y disfrutemos del potencial de Service Desk Plus en sus tareas del día a día dentro del área de IT. Es por esta razón que hemos seleccionado las características más importantes para presentarles y discutir acerca de sus casos de uso y beneficios para todos ustedes. Veamos la agenda y empecemos con cada una de estas funcionalidades. La primera de ellas habla de la posibilidad de personalizar el portal de autoservicio. El portal de autoservicio es un punto muy importante a tener en cuenta, ya que este portal es la primera impresión que se lleva el solicitante cuando ingresa a reportar un incidente o pedir un servicio. Service Desk Plus ofrece la posibilidad de arrastrar y soltar cada una de las cajas presentes dentro de este portal, ordenarlas, organizarlas e incluso adaptarlas a su conveniencia, incluyendo la posibilidad de agregar nuevas cajas, nuevos widgets personalizados. Vamos a ver cómo podemos lograrlo. Acá tenemos una herramienta instalada de forma local y vamos a seguir el procedimiento que ustedes deben realizar. Accedemos a la sección de administración del producto, vamos hasta el final, hasta la sección de configuración general, ajustes del portal de autoservicio y observamos en primera instancia personalizar el portal de autoservicio, ingresamos y vemos que por defecto ya viene con un diseño adaptado en una cantidad de columnas. Una de las primeras cosas que pueden observar es que en el botón de configuración puedo cambiar incluso el número de columnas que quiero visualizar. Si quiero una sola columna, 2, 3 o 4. Vamos a seleccionar 2 en este caso. Vemos cómo automáticamente el diseño se adapta. Veo las cajas, los widgets que ya tengo disponible, teniendo la posibilidad de eliminar alguno de ellos si es que yo no lo estuviera usando, como vemos en este caso, que puedo seleccionar con una X y eliminarlo. También podría decidir que quiero cambiar el orden y colocarlo en otro lugar y observamos rápidamente el concepto de drag and drop. Puedo expandir alguna de estas cajas para darle más importancia, ubico en la esquina inferior y extiendo la caja y la puedo ubicar de la manera que yo necesite. Una vez que ya he decidido que este es el diseño, puedo ver una vista previa, cómo va a visualizar el usuario final este portal de autoservicio y puedo publicarlo, ¿sí?
Obviamente, también tengo la posibilidad de añadir nuevos widgets en donde me pide que ingrese un nombre, ¿sí? Y además una URL a donde vamos a llamar a este widget. Yo podría poner en este caso http dos puntos vamos a añadirlo y vamos a ver que en la parte inferior ya se ha colocado la URL al cual hice referencia. Podría también, como expliqué hace un instante, reducir el tamaño e ir ubicándolo y adaptándolo. Lo voy a eliminar en este caso, ¿sí? Y vemos que aquí yo agregué un marketplace que ya es una URL hacia un sitio externo, ¿sí? Vamos a dejarlo publicado y lo vamos a guardar. Este sería el primer punto que vamos a cubrir dentro de esta agenda. Volviendo a la lista, vamos a hablar de otro punto muy importante, que es la posibilidad de usar un temporizador que permite agregar un tiempo de registro del trabajo manual directamente desde cada solicitud. ¿Qué significa esto? Generalmente, los registros de trabajo manuales son añadidos después de que un técnico ha completado un proceso. Esto puede convertirse en algo complicado al tener que recordar cuánto tiempo exacto se usó en cada una de las solicitudes, teniendo en cuenta que los técnicos pueden estar trabajando en más de una solicitud a la vez. Es por esta razón que hemos agregado un reloj marcador en cada solicitud que permite a los técnicos registrar el inicio de un trabajo, el final del mismo y la posibilidad de directamente agregar un registro de trabajo manual. Vamos a verlo dentro de la aplicación. Vamos a ir a la pestaña de solicitudes, donde tengo la lista de todas las solicitudes. Voy a ingresar a una solicitud y en la parte superior vemos un botón que dice temporizador del registro de trabajo. Como técnico yo podría definir que lo voy a iniciar, añado un comentario, inicio del trabajo, por ejemplo, y le vamos a dar clic en iniciar. En ese momento vemos que el icono cambió y ahora tenemos un reloj que está contabilizando el tiempo que yo voy a estar trabajando. Es importante aclarar que esto que estamos realizando es un tiempo manual adicional al que la herramienta contabiliza desde el momento de la creación, al cambio de un estado, al cambio de un estado resuelto, por ejemplo, y al cambio de un estado cerrado. Esos tiempos se contabilizan de forma automática dependiendo si el estado suma tiempo o no suma tiempo. Esos son los procesos de sumatoria automática. Y por otro lado, existen los procesos de sumatoria manual, ¿sí? Que generalmente se conocen como registros de trabajo, horas de trabajo o workload por su palabra en inglés, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es registrar un trabajo manual, un workload, si lo queremos llamar en inglés. En este momento podría decir que mi trabajo manual adicional al que contabiliza la herramienta ha terminado. Yo podría venir y decir detener el temporizador. ¿Y qué es lo que me da la opción? Me dice que ya hay una nota de cuándo lo empecé. Hay un minuto que me contabilizó de tiempo y yo puedo directamente añadir un registro de trabajo. En ese momento, la herramienta detiene, fíjese en el mensaje, temporizador detenido. ¿Qué es lo que me está diciendo? El tiempo de inicio, el tiempo final, cuánto tiempo se fijó, ¿sí? Y si el técnico tiene cargado su valor por hora, como lo observamos en este lugar, tarifa por hora del propietario, ¿sí? Incluso podría ver los costes involucrados dependiendo del tiempo que se haya destinado, ¿sí? Una vez terminado, yo podría guardar y he añadido un registro de trabajo de forma automática. Recuerden, este es un registro manual adicional a los tiempos que vienen por defecto. Entonces, el técnico podría iniciar el cronómetro en esta solicitud, como lo hicimos hace un instante. Vamos a ponerlo segundo inicio. Le doy iniciar para que registre tiempo y puede ir a otra solicitud o a otra actividad y continuar trabajando sin ningún inconveniente, ¿sí? Vamos a continuar con la lista en la agenda. Vemos la posibilidad de añadir campos adicionales que son comunes tanto para los incidentes como para los servicios.
El diseño de las plantillas es una actividad muy importante durante el proceso de configuración de la herramienta. Cuanta mayor información se pueda obtener durante el proceso de creación de un incidente, se podrá dar una rápida y correcta respuesta desde el lado técnico. Hemos añadido la posibilidad de crear campos adicionales y definir si es que estos campos serán usados en las plantillas de requerimientos de servicios, evitando tener que duplicar los campos con objetivos comunes y reducir el tiempo de configuración, incluyendo un mayor control desde el administrador para obtener un reporte, por ejemplo. Vamos a verlo directamente en la herramienta. Vamos a ir a la sección de administración de la herramienta. Vamos a ir a la opción de incidente campos adicionales. Y vamos a encontrar que ya tengo un campo llamado Approval Code, ¿sí? Que en este caso lo voy a editar para mostrarlo. Vemos que tiene su nombre de la etiqueta y debajo tiene la opción que dice común para los dos incidentes o solicitudes de servicio. Yo puedo activar y automáticamente se coloca este icono en color verde, que quiere decir que este campo está siendo usado para ambas plantillas, tanto para incidentes como para servicios. Yo puedo venir y añadir un nuevo campo y observamos que en todas las opciones de campos adicionales, de una única línea, de selección, múltiple selección, de campo numérico, fecha y hora o decimal, todos ellos tienen la opción de definir si este es un campo común o no, ¿sí? Cuando cancelamos y vemos la lista, volvemos a identificar rápidamente con el color verde que este campo es compatible o se puede usar en las dos secciones, tanto en los incidentes como en los requerimientos de servicios. A la hora de usarlos, yo puedo volver a las plantillas de incidentes, voy a elegir alguna plantilla de las que tengo por defecto y también identificamos que el campo Approval Code, en este caso, está con el icono en color verde, que quiere decir que lo puedo usar en esta sección. Vamos a salir de este lugar, vamos a movernos hasta la parte del catálogo de servicios. Vamos a ver un servicio que ya tenemos configurado dentro de alguna de las categorías, por ejemplo. Vamos a editar el servicio y observamos que del lado izquierdo tengo los campos que vienen por defecto y adicionalmente observamos el Approval Code con el icono en color verde, que significa que se está compartiendo en los dos templates, ¿sí? Con esto, como habíamos mencionado, el proceso se simplifica y no tengo que crear 2 o 3 veces el campo. Vamos a la siguiente opción disponible, ¿sí? La siguiente opción que mencionamos acá son los roles de la organización. Ahora, dentro de Service Desk Plus, es posible definir diferentes roles dentro de la organización basados en funciones, posiciones, cargos dentro de la misma, ¿sí? Esta funcionalidad permite al catálogo de servicios alimentar variables predefinidas en el diseño de las plantillas dentro de un workflow de aprobación. Por ejemplo, al crear un rol de administrador de una sucursal o de un sitio y configurar para que cada requerimiento de servicio sea aprobado por esta variable llamada administrador de sitio en alguna de las etapas disponibles. Las variables manager y jefe de departamento siguen estando disponibles, como ya lo conocíamos anteriormente, y se pueden combinar con estos nuevos roles en distintas etapas. Vamos a ver cómo funciona esta característica. Volvemos a la sección de administración. Vamos al admin. Dentro de las opciones de detalle de la organización, vamos a encontrar una opción llamada organización, roles, ¿sí? Vamos a visualizar que ya tengo algunas secciones, algunas áreas disponibles en donde me habla incluso de algunos roles en esas secciones, como vemos el CEO de la empresa, el CEO, el COO, vemos un jefe regional
Vemos a la persona que regularmente tiene ese cargo y también vemos a alguien que puede ser un sustituto, alguien que está sustituyendo ese rol en el caso de que esta persona no esté disponible. Vemos roles de departamentos y como había mencionado hace un instante, yo voy a seleccionar el jefe de una sucursal. ¿Sí? Entonces, en este caso puedo hablar de un site manager, que para la herramienta las sucursales son consideradas como sitios. Puedo elegir uno de ellos y veo aquí que me dice ningún usuario configurado. Observamos Site Role, Site Manager, caso contrario, Site In Charge, que sería quién está cubriendo esa posición. Podría cambiarlo. Me dice asociar o importar desde un archivo XLS, desde un Excel. Lo vamos a asociar en este caso. ¿Y qué es lo que me dice en primera instancia? Que puedo hacer una múltiple selección de diferentes sitios quién sería el manager. Caso contrario, puedo hacer una selección única en donde me dice, para los sitios que ya se encuentran configurados, te los listo en este momento y quiénes serían los usuarios. Yo podría elegir la de múltiple y en la opción de búsqueda vemos que rápidamente me lista los sitios disponibles. Yo puedo elegir que para la sucursal A y para la sucursal B vamos a tener un administrador y lo voy a elegir de la lista. Si ustedes se fijan rápidamente, podemos observar que aparece el usuario, coma, su dirección de correo electrónico. Este es un punto muy importante, ya que las aprobaciones se van a enviar por correo electrónico. Por eso es muy importante que todos aquellos que estén registrados como aprobadores estén cargados correctamente su correo electrónico. Vamos a elegir en este caso el administrator y lo vamos a asociar. Una vez que yo ya he asociado, tengo definido una persona con un rol específico, ¿sí? Yo podría incluso crear una nueva posición, un nuevo rol a estos niveles que vemos acá, a nivel de toda la organización, a nivel regional, a nivel de sitio, incluso a nivel de departamento. Imaginemos una situación de crear un nuevo rol a nivel de departamento en donde la función sea supervisor, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo podría elegir supervisor, guardamos, tengo ahora un rol llamado supervisor y voy y alimento quiénes van a ser las personas que van a cumplir este rol de supervisores. Añado usuarios. Ahora, como estamos hablando de un nivel de departamentos, me dice estos son los departamentos que tengo disponibles. Y podría elegir que de administración, de finanzas y de ventas, de esos tres en particular, me quedaría uno solo disponible que es IT Services, no lo voy a elegir en este caso. De estos tres departamentos vamos a elegir un jefe con su dirección de correo electrónico y lo vamos a asociar. Entonces, tengo las dos funcionalidades, tanto alimentar para los roles ya disponibles, ¿sí? Como los mencionamos hace un instante, Regional Manager, CEO, SEO, Site Manager, Department Approver y también crear mi propio tipo de rol. Eso es el objetivo que nosotros podemos lograr con esta funcionalidad. ¿Dónde la vamos a usar? Como mencioné hace un instante, vamos al catálogo de servicios, elegimos la lista de servicios configurados, elegimos un servicio en particular, lo editamos, vamos al flujo de trabajo en donde se definen las etapas que vemos acá de aprobación y vemos que en la primera etapa que viene por defecto, al yo seleccionar quiénes van a ser los aprobadores, veo las variables que mencionamos hace un instante. Veo el CEO, el CEO, el CFO, el COO, veo Department Approver, seguramente encontraré el Site Manager como lo vimos hace un instante, pero fíjense en que aparece Supervisor, que es la variable que hemos agregado recientemente hace un instante. Y también vemos que acá aparece un usuario que seguramente tiene el privilegio de aprobar sin necesidad de que cumpla un rol específico dentro de la organización. Entonces yo podría seleccionar al supervisor en una primera etapa, añadir otra etapa y elegir, por ejemplo, el siguiente que sea
el Site Manager y voy a guardar. Entonces puedo elegir en este orden, como también puedo elegir en una misma etapa diferentes personas. Yo podría elegir a distintas personas con las variables. Y en el caso de elegir esta lista de 2 o más en una misma etapa, debo definir, como menciona acá, donde dice cualquier aprobador puede aprobar siempre y cuando los otros no la rechacen. Es un punto muy importante si es que yo deseo que cualquiera de ellos, asumamos que el primero sea el manager, pero el segundo es el manager in charge, a cargo. Entonces, si el manager no está, vamos a dejar que la persona a cargo lo haga. Para esto yo activo la opción de que cualquier aprobador pueda seleccionar su acción dentro de este requerimiento. ¿Sí? Es una funcionalidad también muy importante. Vamos a volver a la lista para continuar y el siguiente punto observamos notificación de colaboración para los técnicos. Cuando más de un técnico accede a la misma solicitud, inmediatamente Service Desk Plus mostrará una notificación mencionando que esta solicitud está siendo accedida y operada posiblemente por otro técnico, mostrando sus datos de quién es ese otro técnico e incluso qué acciones está realizando. Vamos a plantear un escenario. Una solicitud ingresa al centro de atención. Más de un técnico mira esta nueva solicitud en la lista desplegada y la mostrará como una solicitud sin asignar. El primer técnico accede a la solicitud para asignarse y empieza agregando una nota o bien agregando una respuesta para el solicitante de ese pedido. Por otro lado, un segundo técnico sin conocimiento que esta solicitud ya está siendo procesada por otra persona, trata de asignarse esta solicitud y de responderla directamente. Esto resultaría en múltiples comunicaciones con el solicitante, probablemente enviándole la misma respuesta en varias ocasiones desde diferentes técnicos. Con esta funcionalidad podemos evitar esas duplicaciones, el doble trabajo y obtener una mejor organización de las tareas de cada uno de los técnicos. Vamos a ver esta funcionalidad en proceso. Vamos a volver a la lista de solicitudes que habíamos mencionado que un segundo técnico va a ingresar a una solicitud que otro técnico ya está mirando o está haciendo operaciones. En este caso, yo tengo otra pestaña con un técnico logueado en la herramienta mirando la solicitud número 17 que la tengo yo aquí en la lista. Yo en este caso voy a ser el segundo técnico. Voy a ingresar a esa misma solicitud y en primera instancia observamos en la parte derecha, junto a la ventana, a la sección de estado y prioridad en la caja amarilla, que aparece un icono de múltiples personas y me aparece un número 2. ¿Qué significa esto? Que hay dos personas interactuando con esta misma solicitud. Si yo ingreso a esta solicitud, me dice quiénes son las personas que actualmente están viendo la solicitud. Me dice que usted, que sería el técnico logueado en este momento, y además el técnico 1 también está logueado en esta solicitud. ¿Sí? Vamos a dejarlo en este lugar y me voy a pasar hasta la otra ventana en donde el segundo técnico está también mirando esta solicitud. Y vamos a realizar una tarea muy simple. Acciones, añadir una nota. ¿Sí? Estoy trabajando en esta solicitud. ¿Sí? Vamos a dejarla como está, sin ninguna opción adicional, y vamos a añadir la nota. En este caso, si volvemos al ejemplo, el primer técnico está haciendo operaciones, añadiendo una nota, respondiendo, haciendo alguna acción en particular. Vamos a volver hasta la segunda ventana del segundo técnico y vemos que en tiempo real, además de la visualización en el panel derecho, observamos que se hizo una actividad en esta solicitud. ¿Cuál fue esa actividad? El técnico 1, que es el que está logueado en la otra pestaña, añadió una nota.
De la misma manera podemos ver acá que aparece un detalle de todas las modificaciones que se estuvieron realizando, ¿sí? Esta es una de las funcionalidades recientemente agregadas, pero muy importante cuando tenemos un equipo de trabajo mediano a grande, podemos decirlo, en donde seguramente entre 10, 15, 20 técnicos están interactuando con una larga lista de solicitudes que se reciben diariamente. Así que es un punto muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Vamos a volver a la lista de la agenda y vamos a pasar a la siguiente funcionalidad. Hablamos de un recordatorio de aprobación para los requerimientos de servicios. Los emails de aprobación a menudo se pierden dentro de una larga lista de correos electrónicos en la bandeja de entrada de un manager, de un jefe. Esto deja al equipo de IT sin la posibilidad de atender un requerimiento y finalmente al solicitante esperando por un largo periodo de tiempo que el servicio solicitado sea atendido. Para evitar esta situación, hemos agregado la funcionalidad de recordar automáticamente a los aprobadores si su acción en el requerimiento de servicio no ha sido tomada desde el primer envío de la notificación, en una cantidad de días que vamos a definir en la configuración. Además, podemos definir cuál es el número máximo de recordatorios que vamos a enviar a este aprobador. Vamos a verlo en la configuración. Volvemos a nuestra sección de administración. Vamos nuevamente a visitar la sección de configuración general, ajustes del portal de autoservicio. Y dentro de esta lista de opciones de configuración, vamos a encontrar una sección, vamos a verla, está por acá. Por el momento esta sección todavía no ha sido traducida, ya estamos en proceso de ponerla el texto completamente en español, pero si se fijan, dice, vamos a reenviar una notificación al aprobador en el caso de que no haya tomado una acción en determinada cantidad de días operacionales. Este es un punto muy importante que va de la mano con los parámetros que yo fije en la funcionalidad llamada horas operacionales, donde yo puedo definir que mi empresa trabaja de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a tomar es el día operacional. Si la primera notificación fue enviada el día jueves y yo defino 2 días operacionales, el viernes cuenta como primer día y recién el lunes, que es mi próximo día operacional, vuelve a contar el segundo día. Así que yo puedo definir una cantidad de días, entonces digo, si pasado 3 días del primer envío de la notificación no se ha tomado una acción, vamos a enviar un recordatorio. ¿En qué momento? ¿En qué horario? Definimos un horario específico. Yo podría decir a las 2 de la tarde es el mejor horario, ¿sí? O 2:30 es el mejor horario. En ese momento vamos a mandar el recordatorio. Y la segunda opción dice detener los recordatorios cuando se hayan enviado más de 2, 3, 4, 5 notificaciones, por ejemplo, ¿sí? Adicionalmente vemos la posibilidad de definir el template, ¿sí? Ya que será un template totalmente distinto. No estamos hablando del primer template que lo invita a que tome una acción. Estamos hablando de un recordatorio. Por lo tanto, vemos que el asunto dice esto es un recordatorio y vemos la posibilidad de incluso modificar el texto completamente y de usar las variables. ¿Sí? La variable más importante obviamente será el link hacia su aprobación pendiente, como dice aquí, my pending approval. Este será el link que necesita para ser enviado como lo vemos acá y que el usuario que tiene el privilegio de aprobar automáticamente tome la acción desde este link recibido. ¿Sí? Esta es una opción también muy importante. Volvemos a la lista nuevamente. Vemos una de las opciones que ha generado mayor repercusión y vamos a entrar en detalle para ver en funcionamiento. Vamos a hablar de la funcionalidad llamada activadores personalizados o custom triggers, disparadores también se lo conoce por su palabra en inglés.
Es una funcionalidad que permite a los administradores o managers de Service Desk Plus extender las acciones que vienen por defecto en las reglas comerciales dentro de la herramienta para realizar operaciones como asignar a un técnico, cambiar una categoría, es decir, todos procesos internos dentro de la herramienta para empezar a operar con aplicaciones o sistemas externos de terceros para ejecutar acciones a medida. Estas acciones se pueden ejecutar de forma silenciosa sin ninguna intervención del técnico o menos aún del solicitante y dejarán un registro de todas sus operaciones en el historial de cada incidente que cumpla con las condiciones para que se dispare este activador. Vamos a visualizar un ejemplo. Antes de entrar a la configuración, lo que vamos a hacer es primero ver funcionando esta funcionalidad, ¿sí? Para claramente identificar cuál es el beneficio que yo voy a poder lograr. En este caso, yo ya he agregado una regla que ejecuta un script, que lo vamos a visualizar ahora en un instante, para añadir aprobadores en un template de requerimiento de servicio. Por lo tanto, antes de entrar en el funcionamiento, primero vamos a chequear dentro del catálogo de servicios, vamos a la sección de hardware, que es donde tengo mi ejemplo. En la opción de solicitar una laptop, vamos a editar ese template y vamos a visualizar dentro de la pestaña flujo de trabajo que no tengo definido absolutamente nada. No tengo ninguna etapa, no tengo ninguna condición, no tengo algo que diga enviar automáticamente notificaciones. Lo único configurado es un SLA, que se llama SLA Laptop. Es lo único, incluso tareas tampoco están definidas. Es decir, no tiene ningún workflow definido. Yo voy a volver hacia atrás, ¿sí? Vamos al Home y desde el Home vamos a realizar el proceso de pedir una nueva notebook, que sería solicitar un requerimiento. Puedo ir al catálogo, dentro del catálogo vamos a Hardware, vamos a la sección de Request a Laptop, que es un servicio, ¿sí? Lo primero que observo en la parte superior es la aplicación del SLA, que me dice que este servicio va a ser entregado en 2 días. Ese es el único punto que nosotros hemos configurado. ¿Qué he hecho dentro de este template? También he agregado un campo adicional que ya lo discutimos al inicio con las primeras funcionalidades, llamado Approval Code. Este campo adicional tiene algunas opciones predefinidas y mi script y mi regla de activador personalizado elige este campo y dependiendo de lo que yo coloque acá, va a asignar ciertos aprobadores dentro del requerimiento. Yo voy a elegir esta opción, vamos a elegir el solicitante, vamos a poner a Jennifer en este lugar. No necesito completar ningún campo más porque el asunto, la descripción ya está completa. Vemos incluso que acá hay una sección de recursos, no es necesario completarla, no es mandatorio en mi template y vamos a añadir la solicitud. Esto estaríamos creando un requerimiento de servicio. Lo que primero tenemos que fijarnos es que vemos la fecha de creación y además vemos una fecha de vencimiento. El SLA ya está aplicándose correctamente. Lo siguiente que vemos es que yo no tengo ninguna pestaña de aprobación dentro de la lista por defecto, ¿sí? Y ahora vamos a ir a la sección de historial y vemos dentro del historial cómo me mencionan las acciones de creación. No se añadió ningún recurso, ningún activo del inventario, pero me dice, se ha invocado una acción externa llamado aprobadores condicionales. Ese es el nombre de mi regla que está creada. Y dentro de esa regla, el script, además de eso, deja mensajes internos, que fíjense en lo que dice acá, los aprobadores han sido añadidos correctamente. Esto me está validando, además de que la regla se ejecutó correctamente, que el script pudo hacer su tarea de forma correcta, ¿sí? Incluso se añade una línea más que dice, se añadió la solicitud de aprobación por correo electrónico hacia esta dirección. Pero yo no tengo ninguna aprobación todavía acá. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos viendo
la pantalla estática todavía. No hemos refrescado para que aparezcan las acciones que el script realizó. Por lo tanto, vamos a darle un refresh directamente a la pestaña solamente y vemos que ya tengo el menú aprobaciones. Y si yo ingreso al menú aprobaciones, veo que incluso tengo distintas etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, con distintas personas. La primera ya ha sido enviada por correo electrónico porque yo he configurado eso en el script. El estado incluso ya me dice pendiente de aprobación y las próximas están a ser enviadas porque se envían recién cuando la primera etapa se haya aprobado, ¿sí? Fíjese en cómo, sin necesidad de definir en cada uno de los templates quiénes son los aprobadores, yo puedo poner aprobadores de forma condicional dependiendo de lo que ocurra en un campo. Vamos a ver cómo hicimos todo este proceso que lo hemos visto en funcionamiento en este momento. Vamos al admin, vamos hasta la sección de activadores personalizados y observamos la regla aprobadores condicionales, que ya lo chequeamos hace un instante, la vamos a editar. ¿Y qué es lo que dice? Cuando ocurran los siguientes criterios, y vemos acá approval code es la primera opción, approval code segunda opción, approval code tercera opción. Cuando se cumplan cualquiera de estas tres opciones, ¿qué es lo que me dice? Ejecutar una secuencia de comandos. En este caso, lo que me dice la tarjeta de ayuda es que si voy a ejecutar una secuencia de comandos, necesito copiar el script, la secuencia de comandos, dentro de la carpeta Service Desk Plus Home, que sería en donde hice la instalación, la carpeta Integration, la carpeta Custom Scripts. Vamos a chequear rápidamente. Yo aquí tengo la instalación. Vemos la carpeta Service Desk. Vamos hasta Integrations. Lo ubicamos ahora. Integrations. Custom Scripts. Y vemos que acá tengo un script escrito en Python, en este caso, que se llama Conditional Approval. Yo podría visualizarlo y este script está disponible en la sección del foro de Service Desk Plus. Ahora al finalizar la presentación les voy a mostrar dónde ustedes lo pueden descargar y lo pueden usar y probar directamente. Fíjense que incluso está comentado para que se entienda cada uno de los pasos. Incluso dice, si desean obtener más información, vayan a la sección del manual, vayan hasta esta sección, usen el siguiente vínculo. Me habla de que este script utiliza un archivo separado por comas para alimentar quiénes son los aprobadores. Vemos aquí que me dice CSV file approvalconfig.csv, es decir, que necesita de este archivo para poder completar su operación. El código está disponible acá y lo podemos observar. Y si rápidamente miramos por el medio del script, hay una opción que me dice operaciones. ¿Qué es lo que va a realizar? Primero me dice agregar los aprobadores por las etapas. Y segunda acción que lo vemos, enviar correo inmediatamente. Por esta razón es que yo estoy realizando las dos acciones en el mismo script, sin necesidad de que la herramienta tenga activada la opción enviar correo a cada aprobador, porque ya lo estoy haciendo directamente por el script. El segundo archivo que vemos acá es el approval config CSV, que lo vimos hace un instante. Si yo lo muestro como ejemplo, vemos aquí que tiene separado en columnas el campo approval code. Cuando coincide con este criterio, las etapas son las siguientes: etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, incluso etapa 5. Yo había seleccionado, si no me equivoco, HDFC, y lo que hizo fue añadir a don@sdpemail.com como la primera etapa. Es decir, se está cumpliendo correctamente. Eso quiere decir que yo podría alimentar este archivo separado por comas con todas las personas que cumplan ciertas etapas cuando un criterio coincida, ¿sí? Una vez que yo tengo estos dos archivos listos, obviamente, si es que yo voy a usar este script en Python, lo primero que tengo que asegurarme es de instalar la librería de Python dentro del servidor donde está corriendo Service Desk Plus. El servidor de Service Desk Plus puede ejecutarse tanto en Windows como en Linux sin ningún inconveniente, ¿sí? Volvemos a nuestro ejemplo
y observamos que estamos llamando a Python, llamamos a conditional approval Python, le decimos que la variable que va a operar se llama approval code y le decimos qué dato, qué archivo va a contener la información de la solicitud para que él procese, ¿sí? Ahora lo estamos mostrando acá, como repetí hace un instante, al finalizar todas las funcionalidades les voy a mostrar de dónde ustedes pueden usar estos scripts e incluso tener una guía paso a paso de cómo manejarlos y cómo operarlos, ¿sí? Con estos scripts yo puedo empezar a lograr una gran cantidad de opciones. No solo interactuar, fíjense en acá, seleccioné operadores, pero yo podría, por ejemplo, mandar una notificación a otro sistema, por ejemplo, comunicarse con SAP, comunicarse con una herramienta interna de gestión, comunicarse con Jira, comunicarse con otras herramientas personalizadas, es decir, puedo empezar a realizar acciones externas hacia afuera de Service Desk Plus para colaborar con otras herramientas. Por eso la importancia de los activadores personalizados. De la mano con esta funcionalidad, vamos a mencionar la siguiente que es muy importante, reglas de campos y formularios. Es una funcionalidad muy importante que me permite interactuar con los campos de un formulario para que tengan lógica dependiendo de lo que cada usuario seleccione y según eso mostrarle otros campos o ocultarle campos para hacer más fácil el proceso. Vamos a visualizar en funcionamiento esta opción. Vamos a ir hasta la sección de las plantillas de los incidentes. Vamos a elegir una plantilla donde yo ya tengo definido una regla. Vamos a ver, por ejemplo, acá que me dice problemas con el teclado. Voy a editar esta plantilla. Y dentro de esa plantilla, la última pestaña dice reglas de campos y formularios. Y observamos que tengo una regla, la vamos a editar, que esa regla me dice vamos a aplicarla cada vez que se cargue el formulario. Es decir, apenas el usuario seleccione el formulario en el momento de la carga, voy a aplicar esta regla. Esto quiere decir que todas mis condiciones se van a aplicar al inicio. También podría ser que no sea al inicio, sino dependiendo de lo que el usuario seleccione en un campo en particular. Es decir, cargan todos los campos. Pero si en el campo impacto, por ejemplo, él coloca un valor particular, recién ahí el resto de los campos tienen lógica, se ocultan, se modifican, se cambian. ¿Cuál es esa lógica que podemos observar? Vemos acá en el menú acciones y yo ya tengo una lista de acciones predefinidas. Habilitar un campo, deshabilitarlo, ocultarlo, hacerlo mandatorio, dejar de que sea mandatorio, remover opciones o añadir opciones, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver acá a dejar como estaba y vamos a entender este ejemplo. Y me dice, al cargar el formulario, si el campo grupo está seleccionada la opción Hardware Problems, quiero que remuevas opciones de la lista de categorías y remuevas todas estas opciones que están acá. ¿Qué significa esto? Vamos a cancelar esta regla y vamos a ver el ejemplo para entender más fácilmente. Vamos a ir dentro de email, en este caso, acá en hardware, y voy a seleccionar la segunda opción, Monitor Display Problem. Este formulario no tiene ninguna regla. Lo voy a seleccionar y quiero que se fijen en el momento de que yo voy a categoría, yo puedo seleccionar la categoría y tengo todas las listas de categorías. Hardware, software, problemas de router, switch, impresoras, telefonía, usuarios. Es decir, si el usuario tiene que completar, seguramente se va a perder con la larga lista de opciones que yo le proporcione. Por lo tanto, para simplificar el trabajo del usuario, si es que el usuario selecciona que su grupo de resolución es hardware, que en este caso fue mi ejemplo, yo podría elegir otro campo. Podría decir que si el asunto contiene la palabra hardware, aplique otro filtro. Cualquiera de las condiciones es disponible. Voy nuevamente a elegir mi template, que lo puedo hacer desde el catálogo o bien lo puedo hacer arriba donde dice plantilla
y voy a seleccionar, en este caso, Keyboard Problem, problema con el teclado. Esta es la plantilla que tiene mi condición. Y fíjense en que en el diseño de la plantilla yo ya obligué a que siempre la plantilla coloque el grupo Hardware Problems. Por lo tanto, no va a haber una modificación en este campo. Y cuando vamos a la opción categoría, observamos que no tengo la larga lista, sino que estoy filtrando una lista particular en donde le digo si el problema es de hardware, por lo tanto vas a tener solamente las opciones de problema de hardware en el desktop, un problema general o un problema con el sistema operativo. Ese es un punto muy importante, ¿sí? Yo puedo hacer más acciones todavía, ¿sí? Fíjense que yo voy a ir al admin rápidamente para ver otra plantilla, plantilla de incidentes. Vamos a seleccionar otra categoría y vamos a ver que acá me dice Email Attachment Problem. Vamos a editarla. Vamos a ir a la regla de campos y formularios. Vamos a editar esta regla. ¿Qué es lo que me dice? Esta regla no va a ser al cargar, sino va a ser al modificar un campo. ¿Qué campo? Urgencia. Y dice que cuando urgencia es alta, ¿qué vamos a hacer? No vamos a seleccionar las opciones que tenía disponibles, sino vamos a ejecutar un script. Y acá me dice, edite la secuencia de comandos de scripts. Yo tengo del lado izquierdo todos los campos disponibles y cómo puedo operar con esos campos. Como dice acá, para obtener el valor, para definir un valor, para obtener un valor interno de otro campo, para definirlo, cómo hago operaciones. Tengo ejemplos automáticamente. Pero yo he seleccionado un comando bastante simple, pero muy útil, que se llama alert. Y fíjense en lo que dice acá. Alert, esto es una alerta de seguridad, ¿sí? Yo voy a cerrar esta edición, no vamos a modificar nada, vamos a cancelar, vamos al catálogo, voy a email, email attachment problem, que es mi template, y fíjense en lo que pasa cuando yo selecciono urgencia en high. Automáticamente tengo un mensaje tipo pop-up que me dice esto es una alerta de seguridad. Si volvemos al ejemplo y le damos un poco más de lógica para entender esto, volvamos a la plantilla, email attachment, la editamos, vamos a reglas de campo, editamos el script y puedo ir al script y en vez de que diga esto es una alerta de seguridad, imagínense poder escribir esto, paso 1, por ejemplo, o pruebe primero esto, 1, vamos a añadir un salto de línea, pruebe la siguiente opción 2, un salto de línea, pruebe la opción 3. Imagínense que le estoy dando recomendaciones para que pruebe cosas antes. O bien le podría decir, adjunte una captura de pantalla. Segundo, por favor, dé una descripción más completa de su problema. Tercero, por favor, añada un comentario adicional. Imagínense una situación. Voy a guardar la secuencia de comandos, damos clic en guardar, vuelvo al catálogo, email, email attachment, exactamente la plantilla que usamos antes, hi, fíjese en lo que pasa. Pruebe lo primero, pruebe segundo, pruebe tercero, ¿sí? La variable, la función usada alert es una variable muy simple, pero que a mí me podría facilitar mucho el proceso de interactuar con el usuario antes de que este usuario reporte un incidente. Así que imagínense la cantidad de opciones que yo puedo realizar, no solo con las predefinidas, sino también con la posibilidad de escribir scripts en lenguaje de JavaScript que muy sencillamente pueden buscar en internet JavaScript comando para realizar determinada acción sin ningún inconveniente y las primeras respuestas les van a facilitar todo el proceso de escritura de un script. Vamos a ir continuando para ir cerrando con la lista de funcionalidades. Estas dos últimas que mencioné para mí son las más importantes. Y las otras las vamos ya a pasar, digamos, como complemento de todo este conjunto. Vemos una funcionalidad añadida recientemente, notificaciones por SMS. Observamos que dentro del admin recientemente se agregó SMS Notification. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder definir un gateway de notificación
para enviar mensajes a través de SMS, ¿sí? Actualmente están soportados servicios que son, digamos, ofrecidos por proveedores de Estados Unidos y también Site 24/7 como nuestra herramienta de monitoreo de aplicaciones en la nube, ¿sí? Para una próxima versión está pensado agregar mi propio gateway personalizado, con lo cual yo podría o conectar un modem 3G o directamente darle la URL del gateway donde está haciendo la operación para que se le pasen los parámetros, ¿sí? Esta opción es una opción también muy importante respecto a notificaciones. Vamos a volver a otra opción y me dice la posibilidad de habilitar excepciones en las encuestas. ¿Qué significa esto? Que yo podría, desde la configuración de la herramienta, vamos al menú de encuestas, en la configuración de la encuesta, yo defino cuáles van a ser los textos que van a ir en cada una de las notificaciones, las preguntas y las respuestas, y al final encontramos una opción de excluir cuando se cumplan ciertos criterios, y vemos por acá, por ejemplo, cuando la prioridad es alta, por ejemplo, no envíes encuesta. Además de esto, puedo decir otra segunda condición y puedo hacer que las condiciones sean todas a cumplirse o al menos una de ellas usando el AND y el OR lógico. Podría decir o que el nombre del solicitante es, y yo voy a poner acá, por ejemplo, Jennifer, que la estamos usando. Si Jennifer es quien envió la solicitud, no vamos a enviar la encuesta, ¿sí? Ese es un punto muy, muy importante que puedo definir excepciones dentro de las encuestas. Vamos a ver la última lista de funcionalidades en donde vamos a hablar de los solicitantes pueden mirar todas las solicitudes. ¿Qué significa esto? Los jefes de departamento seguramente desean tener visibilidad de los incidentes o servicios reportados por sus empleados. Para esto había que darles un permiso de técnico para cumplir ese objetivo que involucraba obviamente consumir una licencia de técnico para tener ese privilegio y por ende mayores costos dimensionando la cantidad de técnicos necesarios. Ahora Service Desk Plus incluye la funcionalidad de asignar privilegios de visibilidad por departamento, por sitio o para todas las solicitudes si es que esto fuera necesario. ¿Dónde vamos a ver esto? Volvemos al menú de administración, usuarios, vamos a la lista de usuarios y vamos a observar que tengo al usuario guest, por ejemplo, que es un usuario invitado. Vamos a ingresar, lo vamos a editar y dentro de la edición vamos a encontrar un campo llamado el solicitante tiene permiso de visualización en donde desplegamos y me dice puedo ver solo sus solicitudes, las de su departamento, las de su sitio o puede ver todas sin necesidad de que tenga opciones de edit. Así que con esto vamos a cubrir esta funcionalidad. Vamos a volver a otra funcionalidad llamada marcar las solicitudes como First Call Resolution. Esto también es una funcionalidad que ITIL menciona dentro de sus buenas prácticas de marcar cierto tipo de solicitudes cuando son resueltas en la primera llamada, en la primera interacción. ¿Qué significa esto? Que yo voy a ingresar a una solicitud y en el momento en el que yo coloque el estado de cierre de esa solicitud, puedo definir si es que esta solicitud ha sido respondida en el primer contacto. Por lo tanto, la próxima vez que yo vaya a sacar un reporte, puedo decir, mostrarme un reporte de las solicitudes respondidas en el primer contacto y las que no han sido respondidas en el primer contacto. Esto también es una funcionalidad que me permite ir mejorando mis procesos internos. Vamos a ver otra funcionalidad que dice el tiempo de respuesta en los servicios. Anteriormente, nosotros teníamos la posibilidad de, dentro del catálogo de servicios, configurar SLAs. Vemos acá, vamos a la categoría de servicios. Vamos a elegir un servicio en particular, en este caso,
Vamos a desplegar un servicio en particular, vamos a ingresarlo, que es otra de las formas de realizar el proceso. Vamos al flujo de trabajo, yo puedo añadir un SLA en este caso. El SLA anteriormente solamente tenía la opción de en cuánto tiempo se debe completar, en cuánto tiempo se debe entregar. Y en el caso anterior yo había puesto 2 días para entrega de un servicio. Ahora tenemos la posibilidad de responderlo. Yo podría decir que vamos a responder en un día y recién hasta el segundo día finalizar todo el proceso de entrega, ¿sí? Esto va de la mano con la misma configuración que tienen los incidentes, ¿sí? Vamos a ver la otra opción de utilizar una búsqueda centralizada. Vamos a volver a la herramienta y vamos a visualizar que dentro de la lista de solicitudes o en el home, en cualquier lugar de ellos, se encuentra el panel superior que dice escriba su búsqueda. Generalmente se suele usar para buscar un ID de una solicitud, ¿sí? En donde yo puedo ver que no solo me está buscando el ID de la solicitud. ¿Por qué? Porque la búsqueda ahora tiene un motor mucho más robusto. Y si yo me posiciono sobre el icono de búsqueda, observamos que puedo buscar en solicitudes, registros de trabajo, en ID, por problemas, cambios activos, compras, contratos, incluso dentro de la solicitud hacer una búsqueda avanzada con condiciones en donde me diga cuando un campo en particular tenga este valor, aplicar una búsqueda. Ese es otro de los puntos muy importantes. Para cerrar esta presentación, vamos a hablar de una funcionalidad reciente que viene dentro de las opciones de integraciones. Vamos a hablar de la integración con AD Manager. Generalmente, si yo voy a elegir Desktop Central en este caso, veíamos que tenía las opciones de colocar en dónde está el servidor de Desktop Central, de la herramienta de Manage Engine para integrar y operar. Ahora, si volvemos a AD Manager, adicional a los campos de el servidor y el puerto, observamos que tengo operaciones que puedo hacer de forma automática. Crear un usuario, eliminar un usuario, deshabilitar, resetear, desbloquear. ¿Qué significa esto? Que yo, una vez que active la comunicación y vuelva, por ejemplo, a diseñar una plantilla de un servicio, vamos a elegir un servicio en este caso, ¿sí? Vamos a la lista de servicios, vamos a editar alguno de los servicios que tenemos disponibles y si volvemos al workflow, en la parte inferior vamos a encontrar que tengo opciones de tareas disponibles para realizar. Crear un usuario en Active Directory, eliminarlo, deshabilitarlo, reset, unlock. Incluso vemos opciones de Desktop Central, instalar, desinstalar un software. Imagínense en el caso de uso que un usuario crea un servicio para instalar el paquete de Office. Yo podría decir que se aplique la regla install software y se envíe el paquete de Office de forma totalmente automática sin intervención del usuario. En un webinar siguiente vamos a explicar más a fondo cada una de las integraciones con ejemplos en vivo como lo hemos hecho el día de hoy, ¿sí? Vamos a volver a la última parte de la presentación. Yo les había dicho que existe la sección de la comunidad en donde hablamos de el foro, un centro de recursos y un punto muy importante, una zona de scripts en donde yo voy a poder definir qué cosas puedo usar de que otros usuarios o el mismo equipo de desarrollo haya compartido conmigo. ¿Dónde voy a encontrar esta información? Vamos a salir de esta sección. Vamos a ver que puedo entrar a pitstop.manageengine.com, ¿sí? Yo mencioné que tengo foro de todos los productos, un centro de recursos, una zona de scripts. Yo podría ingresar a la zona de scripts y vamos a observar que tengo una larga lista de scripts que han sido compartidos por los distintos equipos de soporte. Fíjense en lo que dice acá, un script en Python para actualizar las solicitudes basadas en ciertos campos, un script en Python para enviar notificaciones personalizadas usando un archivo XML, ¿sí? Además de la zona de scripts, los invito también a visitar la sección del foro, ya que en el foro van a encontrar posts mucho más relevantes con más información. Vemos el caso de Service Desk Plus. Puedo ir a la sección de anuncios
y van a encontrar una serie de posts recientes muy importantes llamados Script Master. Hay ya la tercera edición, hay una edición Script Master 1, 2 y 3. Fíjense en lo que dice Script Master 3. Cómo implementar una aprobación dinámica usando custom triggers a través de un archivo CSV. Yo ingreso acá y ustedes van a poder leer cuál es el caso de uso, dónde están los archivos para descargar, cómo hacerlo, qué versión de Python deben instalar. Tengo una captura de pantalla y, más importante, un video de cómo lo voy a realizar, ¿sí? Así que los invito a que visiten Pitstop, visiten el foro, visiten la zona de recursos, ¿sí? Es un punto muy importante. Ahora, en este momento, vamos a pasar a la sección de preguntas, ¿sí? Recuerden que voy a leer todas las preguntas de la sección de la caja de preguntas y respuestas o la del chat también, y aquellas que no podamos responder, se las vamos a enviar por correo electrónico junto con la grabación de este webinar para aquellas personas que no hayan podido asistir o aquellas personas que ustedes quieran compartir. Vamos a revisar rápidamente las preguntas, ¿sí? Vamos a visualizar. O sea, acá tenemos una pregunta. Dice, actualmente tengo grupos de usuarios para distinguir gerentes de planta, gerentes regionales. ¿Puedo usar entonces las opciones de roles en su lugar? Sí, exactamente. Ese es el objetivo de este webinar, que ustedes puedan sacar provecho a estas opciones que seguramente no la estaban usando. Se puede usar sin ningún inconveniente. Como vieron, yo creé el ejemplo de supervisores. Vemos otra opción. Dice, yo soy Server Administrator y me gustaría ver si el nuevo Manage Engine tiene un rol para añadir servidores solamente. Esa es una funcionalidad que está dentro del roadmap, poder definir roles con privilegios de qué pueden hacer dentro de la herramienta. Actualmente existe un privilegio que otorga el control completo a todo el inventario, más no solo a agregar cierto tipo de activos. Así que esa funcionalidad ya está dentro del roadmap. Los invito a visitar también dentro de manageengine.com Service Desk Plus. Hay una sección dentro de los recursos que dice roadmap y van a poder chequear toda la lista de opciones que ya se están trabajando, ¿sí? Vemos nuevamente otra pregunta con los roles, si se pueden utilizar para definir quién puede ver o no ciertas plantillas, ya sea de incidentes o de servicios. No, esa funcionalidad de Organization Roles no es para definir qué tipos de visualización tengo, sino para definir qué personas pueden aprobar ciertos requerimientos de servicio. Para cumplir este requerimiento de quién puede ver o no ciertas plantillas, se usa lo que se llama grupos de usuarios. Los grupos de usuarios son dinámicos. Yo puedo decir crear un grupo de todos los usuarios del departamento finanzas y del departamento ventas. Y cuando vuelvo a la opción del producto, voy a configurar un requerimiento de servicio. Volvemos al catálogo de servicios. Elegimos un servicio en particular. Y al final del catálogo observamos que dice mostrar al cliente. Como yo no tengo ningún grupo definido en este momento, vamos a hacerlo rápidamente, así se entiende completamente todo el ejemplo. Vamos a ir a grupos de usuarios y acá vamos a crear un nuevo grupo de usuario llamado grupo de test en este caso. Fíjense acá cuando departamento es, y podría definir, por ejemplo, administración, por poner un ejemplo, o IT services, me parece que ya lo teníamos. Puedo hacer una vista previa, a ver quiénes cumplen con este requerimiento. Veo que hay un usuario que cumple, lo guardamos, ¿sí? Vuelvo ahora rápidamente al catálogo de servicios, elijo un catálogo de servicios, lo editamos, vamos al final y fíjese en lo que dice, ¿para quién quieres que sea disponible? Elegimos solamente este grupo y solo para ellos es disponible ese catálogo de servicios, ¿sí? Vamos a ver otras preguntas. Una pregunta muy importante, dice, en el portal de autoservicio no se puede quitar la opción de prioridad o definirla por defecto y que el solicitante no la pueda manipular. De acuerdo a las buenas prácticas de ITIL, es recomendable
quitar la prioridad para que sea configurable por el usuario final, ya que si él la define siempre va a colocar en alta seguramente, ¿sí? Yo puedo definir una prioridad oculta que no sea visible para el usuario, o bien, mejor aún, aprovechar de la matriz de prioridades que es alimentada por impacto o urgencia, y dependiendo de los campos que se coloquen, que regularmente la urgencia se la da al usuario para que él la configure, y que cuando ingresa el ticket el técnico decide qué impacto tiene este incidente, si impacta solo al usuario, a su departamento, a toda la organización, y dependiendo del cruce de si impacta al usuario y es urgente para el usuario, definir prioridad media, por ejemplo. Por lo tanto, el sistema actúa sin necesidad de que el usuario final o el técnico definan con qué prioridad se atiende un ticket, ¿sí? Vemos otra pregunta, que si el webinar va a estar disponible. Sí, se está grabando todo el webinar, y aquellas preguntas incluso que no podamos responderlas, las vamos a contestar a través de correo electrónico. Algunas personas preguntan que no le aparece la opción de plantillas de incidente en los campos. Recuerden, por favor, actualizar al menos a la última build disponible, ¿sí? Dentro de la herramienta, les menciono otro punto muy importante para ir cerrando este webinar. Dentro de la herramienta se ha agregado un botón que se llama System Updates. Si se fijan, aquí aparece un botón llamado descripción del producto. Si nosotros tocamos esto, lo que me lleva es un asistente que me muestra videos de cómo configurar cada uno de los módulos. Pero si yo toco el botón que se encuentra a un costado, que dice System Updates, que simula ser un cohete, ¿sí? de ir hacia arriba con nuevas funcionalidades, observamos que me da una lista rápida y me dice: la última build disponible fue hace 6 días, la 9235. Vemos las anteriores, vemos eventos también, vemos webinars. Es decir, esta sección es para que ustedes reciban todas las últimas actualizaciones que se han ido realizando en la herramienta. Así que les recomiendo que al menos estén, como se fijan acá, hace un mes 9232. Yo estoy usando la build 9232, que ustedes la pueden checar yendo a la sección de ayuda, acerca de, y si se fijan me dice 9232. Todo lo que vimos son funcionalidades al menos ya disponibles hace un mes atrás. En la 9235 incluso tenemos nuevas funcionalidades que vamos a seguir haciendo webinars para irles mencionando. Así que los invito a que actualicen su herramienta para tener más beneficios, ¿sí? Vamos a ver otra funcionalidad. First Call Resolution aparece solo en el cierre o cuando se deja como Resolved. Solamente en el cierre, porque se menciona que es en el proceso de terminación de atención y que ya no voy a continuar realizando ninguna otra operación porque es solución final, ¿sí? Vamos a ver otra pregunta. ¿Existen informes personalizados para mostrar los tiempos de trabajo en las distintas solicitudes para un determinado cliente? Si es que lo queremos ver desde el lado del administrador, existe una larga lista de reportes predefinidos, los más comunes, donde hablamos de reportes por solicitudes completadas, vencidas, pendientes. Yo podría ver por las completadas, por ejemplo, por grupo, por categoría, por prioridad, por modo, ¿sí? Si no estuviera disponible, yo puedo crear un nuevo reporte personalizado con el asistente y poder agregar los campos que yo necesite. Incluso, por ejemplo, el First Call Resolution, y yo podría decir si First Call Resolution es sí o no y sacar un reporte personalizado, ¿sí? En el caso de que el reporte no esté acá, pueden escribir directamente al soporte y contactarse mencionando exactamente qué tipo de información se requiere, ya que podemos también usar lo que se llama un nuevo informe de consulta, una query, y el soporte les puede compartir una query para obtener directamente la información que se necesita, ¿sí? Vamos a dejar pendiente las preguntas que quedan, ya que sé que estamos sobre el tiempo. Agradecemos muchísimo a las personas que se han quedado con nosotros hasta este momento. Sé que quedan una lista de preguntas todavía adicionales. Como les mencioné,
vamos a contestarlas todas por correo electrónico y las van a recibir en conjunto con la grabación de este webinar. Nuevamente, muchísimas gracias y será hasta una próxima ocasión.